Sí, pero te voy a decir que nos van a interrumpir ahora. Me interrumpa. Vale. Bueno, Morduan, egunon guztioi. Muy buenos días a todos y a todas. Son las 9:30 de la mañana y por lo tanto vamos a darle comienzo a esta comisión extraordinaria de territorio. En esta sesión vamos a comenzar con el primer punto del orden del día, propuesta para la aprobación inicial de la revisión del PGU. En primer lugar, Álvaro González va a tomar la palabra y va a dar sus explicaciones. Una vez finalicen sus explicaciones, los miembros de la comisión podrán hacer las preguntas pertinentes. Después de responder a las preguntas, pasaremos a la votación de la propuesta antes de elevar la propuesta a pleno. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer punto. Como ya he dicho, se trata de la propuesta para la aprobación inicial de la revisión del PGU de Getxo. Álvaro, cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, egunon Danori. Igual dejamos pasar por aquí. Bueno, egunon Danori Berriro. Bueno, he traído una pequeña presentación sobre el contenido del documento que tenéis aquí encima de la mesa. Además, habéis podido acceder a él a través de en una carpeta compartir para todos los grupos políticos municipales. Y voy a hacer un pequeño resumen de la presentación. Algunos ya habéis conocido las previas, es de ese estilo. Durará unos 40-45 minutos y luego, como ha dicho la presidenta, pues vendrá el turno de preguntas. Y sin más, comienzo con la presentación. Algunos estamos familiarizados, casi todos los que habéis estado en las diferentes reuniones están familiarizados, pero voy a hacerla completa, primero porque se graba en streaming y para que quede la presentación completa grabada, y segundo, pues para los que no la conocéis. Bueno, como sabéis, estamos en la fase de aprobación inicial. El índice del documento de esta presentación está un poco relacionado básicamente con el documento principal y con sus principales hitos o elementos o documentos. Iremos explicando uno por uno. Bueno, ¿qué es el PGU? Pues es una herramienta que nos va a permitir diseñar, organizar y planificar todos los usos de los suelos que se darán en nuestro municipio. Es un instrumento para atender problemas, necesidades y adaptar el territorio a una realidad cambiante. Es el elemento que nos permite generar un marco de oportunidades para la transformación que creemos que debe ser sin precedentes en Getxo y, evidentemente, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Los contenidos del plan, del documento que tenemos aquí encima de la mesa, son dos memorias, una informativa y otra justificativa. Dos documentos de normativa general y normativa particular, dos ordenanzas que regulan el desarrollo de cada una de las cuestiones que suceden durante la ejecución del plan, la edificación y la urbanización, el catálogo de patrimonio, que, como sabéis, recoge todos aquellos elementos propios de protección, tanto a nivel gobierno vasco como diputación, como a nivel local. El estudio de viabilidad económico-financiera y la memoria de estabilidad económica y la memoria medioambiental. Entre los contenidos, bueno, están todos los planos, los hemos detallado ahí, pero bueno, no creo que sea cuestión de leerlos ahora. Están en los índices de los planos, se encuentran los mismos. La documentación gráfica y contenidos. Bueno, por materias complementarias transversales, sabéis que tenemos una evaluación ambiental estratégica, una evaluación de impacto de género, una evaluación de impacto lingüístico, un informe de sostenibilidad energética, un estudio de impacto acústico, y estos puntos suspensivos se refieren básicamente al estudio de viabilidad económico-financiera y al estudio de sostenibilidad económica, ¿vale? Que van incluidos, como os he dicho, son de los documentos principales del plan general. ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, en este momento tenemos un plan general vigente, aprobado en el año 2001, que ha sufrido 39 modificaciones y que se considera un plan general consolidado.
Se desarrolló también una fase de alternativas delantantes y técnicas a través del avance. Se realizó la exposición pública del avance en el verano de 2018. Se aprobó el primer documento de criterios objetivos en mayo de 2019. En septiembre de 2019 se publicaron unas nuevas directrices de ordenación del territorio que modificaban de manera sustancial los criterios objetivos, es decir, los números. Si nuestros criterios objetivos se mantenían, entre los que se encontraba el mantenimiento de la población del municipio, nos obligaba a una cuantificación residencial mayor. Por lo tanto, se realizó una actualización de criterios objetivos en marzo de 2020. Ese documento también está colgado en la página web del Ayuntamiento. Y luego llegamos a la documentación de aprobación inicial, que es septiembre de 2022, que es este documento que se ha trabajado durante 2 años desde la actualización de los criterios objetivos, y hemos desarrollado este documento. Como decía, nos encontramos con las dos opciones elegidas, tanto la delantal de la L4 y la T3, la propuesta técnica, son como se desarrollaron previamente a la aprobación de las directrices de ordenación del territorio que nos obligaron a modificar los criterios objetivos. Estas son las que más se adecúan al documento que presentamos, ¿no? O el documento que presentamos se adecua, mejor dicho, a estas dos opciones. La alternativa L4, como veis, toda la zona naranja es la que se propone la nueva zona urbanizable, el resto sería desclasificar, quedarían los ámbitos urbanos de Andramari como zona urbana. Esto sería con respecto a la L4, bueno, solo existe el crecimiento compacto, la ciudad existente, es lo que está la zona urbana hacia azul. Preservación y disposición de un pulmón verde, cercanía a las dotaciones públicas y preservación de Muru por compensación en Peña Santa Marina, que es las variaciones de este documento con respecto a la L4. Yo señalo un poquito Muru, para que veáis. Muru más o menos es esto. Esta zona queda liberada y las obligaciones en este documento se trasladan aquí. Con respecto a la alternativa T3, son la redistribución y ampliación del tejido productivo de Andramari. Como veis, en la zona norte de Andramari estaba previsto una zona residencial, que ahora en el documento que presentamos para aprobación inicial queda incluido dentro de la zona de tejido productivo. La disposición de dotaciones como colchón acústico en Tosu, es decir, se ha decidido que todo el recorrido del metro quede protegido por una serie de dotaciones públicas, básicamente una instalación, básicamente la propuesta es una instalación deportiva de aproximadamente 40.000 metros cuadrados, que sea una especie de protección de pantalla acústica para las residencias que se prevén en la parte posterior. Y por último, el cosido urbano y ajuste a la cuantificación residencial, que es el mismo caso que en la L4, para poder liberar la zona de Muru. Bueno, las ideas claves del Plan General de 2022 con el que hemos estado trabajando es definir un modelo urbano basado en sostenibilidad integrada, que satisfaga las necesidades de ahora y que también nos permita, pues más allá de las incertidumbres propias de estos tiempos, además, hacer ciertas predicciones para las futuras generaciones. Proponemos una nueva política social, medioambiental, económica y urbanística. Proponemos una ciudad, cohesionada, desde el punto de vista social y urbano, un techo sostenible, seguro, resiliente, compacto e inclusivo, y una ciudad para todos y todas, que no pierda la escala humana y que integre la perspectiva de género. Se fusiona en 4 ejes, es la fusión de 4 ejes prioritarios, que son el social, el medioambiental, el físico y el económico. En cuanto al eje social, como hemos dicho, hemos aceptado en objetivos en el documento de criterios y objetivos el mantenimiento de población como elemento fundamental en el diseño del plan. Además de desarrollo equilibrado de los barrios en perspectiva social, intergeneracional, para nuevas familias y de género. Y luego, evidentemente, nuevos modelos residenciales para cubrir necesidades en todas las etapas de la vida. En cuanto al mantenimiento de población, las directrices de organización del territorio asignan al hecho un máximo
bueno, una cifra para garantizar que existe mantenimiento de población de 4.790 viviendas, en la totalidad de su suelo, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable. Equilibrio dotacional de equipamientos entre barrios, ahí tenéis un poco de diseñado que existe y un poco la propuesta que en la zona de crecimiento del municipio lo que se propone, y el desarrollo de nuevos modelos residenciales a través de alojamientos dotacionales, cohousing, intergeneracional, alquiler para jóvenes, temporales, mayores. Bueno, básicamente proponemos un modelo de vivienda que sea sostenible también para la hacienda municipal. Es decir, el plan tiene que generar y dar cobertura a todas estas necesidades por sí mismo. Y luego incorporar de manera efectiva la perspectiva de género. Es una temática embebida en el plan general desde la exposición pública en el avance, y en 2019 se dio un trabajo específico para ello, que se encuentra en el propio plan. Mejora de la conciliación familiar y la autonomía de mayores y menores. El impacto del urbanismo en el género incide sobre todo en la conciliación familiar y en el cuidado de las personas. De ahí los términos urbanismo del cuidado o movilidad del cuidado, ligados al llamado urbanismo de género. Hoy por hoy, el peso de la conciliación, si bien no es ni debe ser exclusivo de las mujeres, recae principalmente en estas. Así, la integración de la perspectiva de género del PGUI conlleva modelos urbanos diversos y compactos. Es decir, que haya de todo y cerca. Los modelos urbanos que satisfagan necesidades cotidianas, el día a día de la ciudadanía, vivienda, empleo, comercio, servicios, equipamientos y espacio público, con especial foco en aquellas personas que tienen mayor necesidad de conciliación familiar, laboral y del hogar. Y la movilidad también es un tema clave en cuanto a que los modos de movilidad, primando el peatonal y el transporte público, ya que hay una notable diferencia entre mujeres y hombres en general en estos modos y el uso del vehículo privado. Y ligado a la movilidad está la accesibilidad, de nuevo ligado a la conciliación y al cuidado del hogar y de otras personas, en cuanto a los usos de carros de compra, de bebé, de acompañamiento de personas con movilidad reducida. Y el urbanismo también impacta en la percepción de seguridad, tanto en el espacio público como en los edificios, que conlleva la conciliación y el cuidado. Bueno, el tráfico de movilidad, de género y de cuidado. Y si además añadimos la variable de la edad, que en hecho hemos de tener en cuenta, especialmente quiero decir, más allá del urbanismo de género, hablamos también del urbanismo inclusivo, el urbanismo que tiene un impacto importante en la autonomía de las personas menores y mayores, con diversidad funcional y otras. Y de nuevo nos encontramos con los modelos diversos y compactos, con una movilidad accesible y segura, tanto peatonal como en transporte público, que contribuyen a la autonomía de los niños y niñas, adolescentes y de personas mayores. Además existen otros temas transversales relacionados con la igualdad, son la representación simbólica del conocimiento social igualitario entre mujeres y hombres y el uso del lenguaje no sexista. En cuanto al eje medioambiental, se ha trabajado con 4 claves principales, que son la reducción de la ocupación del suelo, es decir, el objetivo es ocupar exclusivamente el suelo que es necesario, proteger las zonas con alto valor medioambiental y corredores verdes, adaptarnos al cambio climático y reducir el riesgo de inundaciones, e implantar la accesibilidad y movilidad urbana sostenible. Esta es la imagen de la zona de reducción de ocupación del suelo. Esto es lo que ahora mismo sería todo terreno, en nuestro plan general esto es terreno urbanizable. Luego la protección de las zonas con valor medioambiental y corredores verdes. Adaptar al cambio climático y reducir los riesgos de inundaciones. Más adelante veremos 2 actuaciones integradas importantes, cuyo objetivo principal es ofrecer la posibilidad de sacar viviendas que ahora mismo se encuentran en la línea de T500 y ofrecer la posibilidad a través de las actuaciones integradas, de 2 actuaciones integradas, de reducir estos riesgos. Y luego implantar accesibilidad y movilidad urbana sostenible, haciendo el prediseño, es decir, el diseño pormenorizado de algunos de los sectores con zonas de bidegorris y paseos adecuados. En cuanto al eje físico, proponemos una ciudad compacta, cohesionada socialmente, la generación de un círculo de sinergias sociales, medioambientales y económicas, facilitando la rehabilitación de edificios y espacios urbanos, y el crecimiento sostenible y condicionado a la integración de los barrios y ciudad en una ciudad unida y amable. Esto, ¿qué denominamos ciudad compacta?
bueno, el desarrollo de la ciudad compacta es aquella que crece a partir de la ciudad existente. Por eso los 3 sectores urbanizables que veremos más adelante se desarrollan desde la zona existente, por decirlo, de sur a norte. Esto es la propuesta existente en el plan general vigente. Como veis, es toda la zona urbanizable. El crecimiento sostenible, como decíamos antes. Primero desarrollaremos los sectores 1, 2 y 3, y como veremos también más adelante, pero bueno, adelanto ya, hasta que estos sectores no tengan el 75% de las licencias de habitabilidad otorgadas, eso quiere decir que van a ser ocupados o que pueden ser ocupados de forma inminente, no se daría paso a los sectores 4 y 5, ¿vale? De manera que cumplimos uno de los requisitos que hablábamos antes de no ocupar más suelo del que sea estrictamente necesario. Es decir, si llega el momento en que estos requisitos no se cumplen en los sectores 1 y 3 especialmente, no se desarrollaría en el 4 y el 5. Colmatación de la ciudad existente, que a través de las diferentes actuaciones de actuaciones integradas, el objetivo es ocupar los suelos urbanos que están sin desarrollar, y luego facilitar la rehabilitación de edificios y espacios urbanos a través de la generación de recursos. El tercer eje, que es el económico, promoción del suelo estratégico productivo, equilibrio para la ciudad para vivir y para trabajar, y generar las condiciones necesarias para la creación y desarrollo de nuevas actividades económicas que sean de provecho para la población guechotarra. Como todos conocéis, una de las propuestas del sector 6 es un sector dirigido al desarrollo económico, a la actividad económica, y que nos permita quitarnos ese ambiente de ciudad dormitorio, ofrecer la posibilidad de que la ciudadanía de derecho pueda, aparte de todo lo que hace ya, también trabajar en Guecho y evitar ese desplazamiento masivo diario, o en la medida de lo posible reducirlo, que tenemos hacia otros focos de desarrollo, como puede ser Zamudio o Bilbao. El impulso del tejido económico a través de diferentes iniciativas, facilitar la mezcla de usos, es decir, hacer una ciudad mixta, evitando los bloques de vivienda sin actividad comercial, que cuando te conviertes en una ciudad dormitorio solo tiene actividad hasta las 10 de la mañana y a partir de las 8 o 6 de la tarde. Y equilibrar desarrollos sociales y productivos, como hemos comentado, pues a través de diferentes dotaciones públicas, el refuerzo de actividad de una zona deportiva, zonas escolares, reserva de suelo para instalaciones sanitarias. Y bueno, pasamos ahora al punto 4, que es el suelo urbano. El índice del suelo urbano, vamos a hablar de las actuaciones provenientes del plan general, es decir, aquellas que no han sido ejecutadas en el plan general y que las incorporamos a este plan, los ámbitos remitidos a plan especial, las actuaciones de dotación, las actuaciones de reforma o renovación integradas, que son básicamente aquellas que se desarrollan en el suelo urbano que queda vacante y cuyo objetivo es no solamente la creación de viviendas, sino que la ordenación de los espacios, apertura de calles y mejora del tejido urbano en general en esa zona. Y luego tendremos un cuadro de resumen del suelo urbano. Actuaciones provenientes del plan general, ejecución en curso, son una serie de actuaciones aisladas, ahí están denominadas y listadas, sin más, ¿vale? Creo que estas las conocéis todos. Luego tenemos ámbitos remitidos al plan especial, el plan especial de renovación urbana sobre espacios públicos. Básicamente, creo que alguna vez lo he explicado ya, un plan especial, cuando remitimos a un plan especial, el plan especial no deja de ser un pequeño, y los técnicos me reñirán, pero dejadme decirlo, no deja de ser un pequeño plan general de acción urbana para esa zona, es decir, lleva una tramitación muy similar a un plan general, sin tanto informe sectorial probablemente, pero sí lleva una tramitación similar, ¿vale? Entonces, lo que proponemos aquí es dejarlo para más adelante, a través de acuerdos políticos, acuerdos ciudadanos, para el desarrollo de estas zonas. Esto ocurriría tanto en el Puerto Viejo, donde el ámbito va a ser ordenado a futuro, es un espacio público municipal, se integraría con el conjunto de Porto Serra y disponemos de 22.900 metros cuadrados de suelo. Y luego tendríamos la plaza del ajedrez o de la estación,
El ámbito a ser ordenado en el futuro se integrará con una solución de proceso participativo, especial atención a la compatibilidad con metro y el cauce del Govela, y disponemos de 15.250 metros cuadrados. En cuanto a los tan nombrados ámbitos de Andramari, los hemos remitido los 6 ámbitos a planes especiales que sean desarrollados en colaboración con los propios titulares y propietarios de cada uno de ellos. Son 6 ámbitos de suelo urbano con solución individualizada y coherente con el modelo territorial. El objetivo principal es preservar la imagen del paisaje y del entorno rural de Azcorri. La edificabilidad urbanística máxima es 0,4 metro cuadrado y el objetivo principal es la mejora urbana, es decir, que allí donde hay alguna deficiencia de carácter urbano en estos núcleos se pueda abordar mediante la diferencia entre la edificabilidad consumida y el 0,4. Luego existe un ámbito remitido a la compatibilización. Es un ámbito de una solución urbana. Como sabéis, este suelo, la mitad corresponde a Verango, por lo tanto es absolutamente necesario llegar a un acuerdo con Verango, sobre todo en cuestiones fiscales y económicas, porque hay que repartir cargas y repartir beneficios, no sea que uno de hecho se quede con todas las cargas y el otro se quede con todos los beneficios, o al revés, pero bueno, yo hablo desde derecho. Luego, una reformulación respecto al cauce del río Govela en la solución que se adapte. Hay que tener en cuenta también que es una zona que ha podido estar sometida a algún tipo de suelos, no voy a decir contaminados, pero que puede tener problemas, porque sabéis que ha habido una serie de actividades industriales en esa zona, o industriales, pero bueno, había un taller de mecánica, bueno, temas de aceites y cosas de esas, y luego 13.825 metros cuadrados de suelo. Actuaciones de dotación, bueno, todas las actuaciones de dotación básicamente son actuaciones que se realizan sobre un solar urbano, donde a cambio de edificar de nuevo se le pone una serie de obligaciones de carácter y de mejora urbana, es decir, pues ampliar las aceras, mejorar las calles, ¿vale? Ese básicamente es el objetivo, Estas son las diferentes actuaciones de dotación previstas en Algorta, las Seguidas Arenas. Las totales, en total de actuación de dotación se ven 202 viviendas libres, contando con las preexistentes, y soluciones de cirugía urbana, como decía, esas con beneficio, puedo decir, pues igual tenemos una zona donde hay una acera de 80 centímetros, se le impone la posibilidad de que si quiere hacer la actuación, tiene que ampliar la acera pues a la normativa que tengamos, si son 2 metros, o 2,20 o 2,50, a su costa. Y no computan efectos de la cuantificación de las DOT, eso es importante. Y luego tenemos 2 actuaciones no residenciales, que en su momento a través de, se preguntó, y se han previsto unos incrementos de edificabilidad de 1.400 metros cuadrados para el caso de Trinitarias y 1.000 metros cuadrados para el Divino Pastor. Y pasamos a las actuaciones integradas. Las actuaciones integradas, como he dicho, son aquellas actuaciones que se ejecutan en ámbito urbano, cuyo objetivo principal, el objetivo público principal, es reordenar el espacio urbano, abrir calles, mejorar aceras, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos la primera, que es la de Marticoena. En Marticoena, el objetivo de esta, aparte de lo que pone de trasladar la brigada municipal, que es un objetivo principal, y generar recursos a través de la actuación, es reordenar y mejorar el ámbito, abriendo una calle que uniría Casune con... no me acuerdo cómo se llama, creo que es Casune, con Porte con... esa, ¿vale? Alango, vale, es que no... Bueno, y obtener recursos públicos, como decíamos, para financiar el traslado de la brigada. El total de viviendas son 77, 20 viviendas de protección, 20 viviendas en alquiler, de protección pública, 15 de tasadas y 42 viviendas libres. La actuación de San Nicolás, el objetivo principal de esta actuación es obtener suelo para vivienda pública,
de protección pública, resolver las accesibilidades a la plaza de Pedro Bilbao, a la plaza Pirata, y dar una solución integrada a la imagen de Porto Sagarra. Las viviendas que salen son 47 viviendas en la totalidad, 19 de protección pública, 4 de tasada y 24 libres. Además hay una serie de bajos comerciales. En las otra actuación integrada es la actuación de trinitarios. Esta es la obtención de suelo, tiene dos objetivos públicos: es obtener suelo para crear una nueva actuación sociocultural que tendrá una planta baja más 4, para reordenar los espacios culturales municipales existentes en Algorta. Es otra muy importante, que es la apertura de la calle del Padre Félix de la Virgen. Ahora, si no la veis, aquí. Esta calle ahora mismo termina por aquí, y el objetivo sería llegar hasta el otro lado. Y la otra conexión también. Y esta conexión. Esa. Eso es. Vale. La creación de un aparcamiento subterráneo en venta y la mejora de la calle, como decía Íñigo, la mejora de la calle de Trinidad. Bueno, perdón, no he repasado las... Vale, aquí saldrían 36 viviendas en total, 8 de protección pública, 8 tasadas y 20 libres. Y además bajos comerciales. Bueno, la siguiente es, esta la conocemos todos, carretera Puerto Orduña, la obtención de una parcela para vivienda pública en Puerto Orduña, mejora de accesibilidad y viabilidad en Sarricobaso, obtención de la parcela de Sarricobaso para espacio verde y la resolución de la zona de litoral de Sarricobaso 7, 9 y 11. Aquí las viviendas son 60, 28 de protección pública, ninguna de tasada sale y 32 de libre, además salen bajos comerciales. La siguiente actuación es la actuación de Algorta, la actuación integrada en Algorta, que es ampliación de los espacios escolares de Zabala y la disposición de espacio público municipal. Es una situación pequeñita, con 14 viviendas libres, que son las que permiten financiar esta actuación. Continúo. Zubilleta, bueno, esta, como he comentado antes, es una de las principales actuaciones integradas, quizá la última gran actuación integrada, actuación en el suelo urbano. Su objetivo es ofrecer la posibilidad de sacar todas las viviendas que existen ahora mismo en el T500 mediante un realojo cercano. El realojo cercano es, como veis, al otro lado, prácticamente al otro lado de la calle. Mejorar la seguridad hidráulica aguas arriba, recuperar el espacio natural y los números de viviendas, como veis, son 671 en total. Son 142 viviendas de protección pública, 132 tasadas y 397. Además, se prevé una parcela de alojamientos dotacionales y 6.000 metros cuadrados aproximadamente de bajos comerciales. Bueno, continúo. La siguiente es la Galea. Este es un remate de las previsiones existentes en el Plan General de 2001. Se hace un modelo anual existente y básicamente lo que vamos aquí es imponer una resolución de la accesibilidad. Sabéis que ahí hay problema de acera, y alguna vez en pleno incluso ha llegado ese tema, pues el objetivo es poder construir una acera ahí, dotar de iluminación. Incluso ha habido algún problema, si no recuerdo mal, con el tema del giro del autobús o alguna, no sé, igual me estoy equivocado, pero bueno, el objetivo es resolver todo el tema de accesibilidad de esa zona. Chisquiena, que es una pequeñísima actuación, también que bastante compleja y que viene del 2001, es un reajuste en la calle y lo conseguiríamos la ampliación de Acomporte y Algorta contra el día 64. Salen 8 viviendas libres. Y luego tenemos la última actuación. Esta, para los que habéis estado más o menos al día, recordéis que en una de las sesiones el equipo redactor comentó que aquí había 2 opciones de dotación. No, perdón, que esta estaba sin desarrollar, que se incorporaría en esta fase. Esta sí es diferente al documento que entregamos en diciembre, ¿vale? El objetivo es el mismo, es sacar todas las viviendas que están en T500 mediante un realojo cercano en una parcela, en un edificio que ponemos aquí, enfrente. Esta es la famosa parcela 4 y Ribarri, que ha pasado por el pleno en varias ocasiones. Sería esta zona de aquí, quedaría también fuera de la zona de T500 y permitiría además rematar todo el espacio de Iturribarri. Y por último, creo que esta es la que comentaba antes, también se comentó, están las 2 actuaciones de dotación que se han fusionado en una única
en una única actuación integrada para resolver de forma conjunta. Es un remate urbano para abrir la calle, esa calle donde está cerrada, para abrirla por detrás. Y el equipo redactor ha considerado que era más interesante hacerlo a través de una actuación integrada que a través de 2 actuaciones de dotación, sin más. Y por último tenemos esta actuación integrada en Ormaza, que ha surgido de una modificación del plan, que la incorporamos ahora también al plan general. Y básicamente, bueno, es una asociación, como dice, parcialmente heredada, con el número de viviendas que se indican, que salen 211, 62 viviendas públicas con 13 tasadas y 106 viviendas libres. Por último, actuaciones de ejecución de dotación pública en suelo urbano, es decir, estos son expropiaciones que queremos ejecutar en suelo urbano. Son 2 expropiaciones ligadas básicamente a accesos a las estaciones de Neguri y a la estación de Aiboa, ¿vale? El objetivo es hacernos con esos suelos para hacer acceso libre, acceso público desde esas zonas a las estaciones tanto de la izquierda, Paseo del Puerto de Neguri, como de Chacursolo 10 y 12 a la estación de Aiboa. Y el resumen global del cuadro en suelo urbano pues es el siguiente. Total de viviendas en el suelo urbano, como decíamos, de las 4.790 que nos asigna las directrices de ordenación del territorio, 1.362 irían en el suelo urbano, 279 serían de protección pública, 202 tasadas y 281 libre. 60 plazas, 60 alojamientos dotacionales, y los bajos comerciales. En porcentajes estaríamos, como veis ahí, en 20,4, 14,8 y 64,6. Evidentemente cumplimos lo que nos exige la legalidad, con sobrado. Vale, propuesta en el suelo urbanizable. Esta es la situación actual del municipio. El plan general de 2001 establece suelo urbanizable, lo que ahí vemos en rojo. Son 2,5 millones de metros cuadrados en 6 sectores residenciales y mixtos. Esta es la propuesta que se incluye en el plan general. En primera fase serían 518.000 metros cuadrados en 4 sectores, 3 residenciales y 1 del 80%. Y en la segunda fase, condicionada a la ejecución de la primera fase, la desocupación final resulta del 71%. En cuanto a la superficie residencial de los 5 sectores, son 610.000 metros cuadrados, las 9 viviendas 3.239 y una media de 53 viviendas por hectárea. Este es el sector TOSU. Ya tenemos la ordenación pormenorizada más o menos definida. El objetivo de tener, no es habitual que un plan general presente ordenación pormenorizada. El objetivo de la ordenación pormenorizada no es otro que a la aprobación definitiva de este plan se puedan iniciar, voy a decir un poco a lo bestia, se puedan iniciar las obras, es decir, que no estemos otros 4 años redactando un plan parcial, no sé qué, no sé cuánto, es decir, que la tramitación sea más ágil, ¿vale? Perdón, aquí vienen los resúmenes de las viviendas también, 435 viviendas de VPS, 156 VPT y 177 viviendas libres, total 808. En el sector 2 de Muru, el número de viviendas son 456, distribuidas como veis ahí, y por señalar, esta zona verde, y es el parque de la zona verde, parque que se genera ahí, ¿vale? Se genera un parque con cargo al sector de Muru y a los otros 2 sectores también. Y el Peña Santa Marina con 897 viviendas, 528 públicas, 133 tasadas y 196 libres, y lo mismo, como veis, los espacios de dotaciones públicas y la ordenación pormenorizada. Y es el sector Matiturri, que es un sector
cuyo objetivo es el tejido productivo, son 140.000 metros cuadrados aproximadamente, 14 hectáreas, y lo mismo con ordenación pormenorizada. El resumen del suelo urbanizable es el que veis ahí. Básicamente 80% de la vivienda que se genera va a ser de protección pública de alguno de los tipos de protección pública, ya sea tasado de protección pública en alquiler o en venta, y vivienda libre el 20%, de nuevo sobradamente por encima de lo que nos exige la normativa. Y como veis aquí, esto es la sectorización, por así decirlo, del desarrollo de los sectores. Seríamos el sector 1, 2 y 3, que serían los 3 de salida, como veis ahí pone autónomos, es decir, arrancarían de forma sin condicionantes, y el sector 4 y 5, que dependen del sector 4 y el sector 5, ¿vale? En resumen, la oferta residencial global de todo el Plan General 2022 sería, como veis ahí, básicamente la suma de las cifras anteriores, y el número de vivienda pública de cualquiera de los elementos de vivienda pública es un 67,12%, y de vivienda libre 32,86% en el global de todas las actuaciones. Y es que ricasco. Y a partir de ahora, pues, preguntas que sepa responder. Bueno, pues es que ricasco, Álvaro. Y ahora pues pasamos a las preguntas que tengan que hacer los miembros titulares de la comisión. Vale, Eduardo, cuando quieras, adelante. Sí, muchas gracias, y muchas gracias, Álvaro, por la explicación, que conocíamos mucho. En primer lugar, me gustaría solicitar la retirada de este punto de orden del día. No hemos recibido una documentación escrita, que se nos dijo que se nos iba a remitir, no la tenemos. Y el acceso que se nos dijo que se nos teníamos en la convocatoria, en la esta, tampoco hemos tenido acceso a través del ESE, porque no funciona. No funciona desde el primer día, hemos mandado escritos a área para que nos remitan la documentación o nos den acceso a esta página ESE que nos decíais, nosotros no hemos tenido acceso. Y en el día de hoy tampoco... Decís que el link donde está mandada la convocatoria no funcionaba. No funciona, esta misma mañana me acabo de Al conectar. resto de los miembros de la comisión nos ha ocurrido lo mismo. Si clican en el enlace, lo busquen en la ruta. Sí. ¿Lo copias? Nosotros no tenemos acceso. En los informes, ¿no? Los informes y dos documentos grandes. Yo quería el PGU, sí. El otro también nos funcionó. A nosotros no nos funcionaba, escribimos, no lo tenemos, no tenemos el documento por ¿Nos escrito. pusisteis en contacto Sí, con...? sí, no voy al departamento ni le han contestado. No, por mail. Cosas por escrito quedan mejor. ¿Pero dónde les han dado eso? Única escrito, no sé, a la que escribió este correo. Pues no sé lo que habrá ocurrido, pero como ves es la primera noticia que tenemos al Eso respecto. ni acceso vía internet, ni acceso a la documentación escrita, que también queremos, y se dijo en la comisión que eso nos iba a dar, en la última presentación que se hizo. Entonces no podemos alegar el PGU. Muy bien la presentación que nos ha hecho Álvaro, que ya conocíamos mucho lo que se ha dicho, pero yo sin conocer de lo que se está hablando, pues no podemos votar. Es una cosa que es absolutamente absurdo venir a una presentación sin haber tenido la documentación para verlo. Entonces yo lamento, pero no puedo votar ni apoyar nada ni defender nada que no se nos haya presentado. Muchas gracias. Bueno, Carolina. Vale, ¿quieres? bueno, nosotros sí pudimos abrir la documentación, lo comento porque es verdad que venía un enlace con una ruta, en nuestro caso no hemos tenido problema y lo hemos descargado. Primero pues comentar eso para tal. Como tal, bueno, primero agradecer la exposición de Álvaro. Sí es verdad que debemos decir que bueno, la exposición realmente es bastante parecida a la que nos hicieron en la primera reunión con el equipo redactor. Entonces tampoco quiero repetirme con las mismas preguntas que hicimos en ese momento, sino que señalar algunas cosas que nos siguen generando dudas. Recordar que ya hemos tenido 3 reuniones, ¿no?, con el equipo redactor, donde hemos podido aclarar una serie de cosas y que hemos presentado ya, por lo menos en nuestro caso, más de 30 propuestas, que hemos recibido respuestas. Con algunas estaremos de acuerdo, con otras no, pero bueno, esto yo creo que ya queda para la fase de las enmiendas. Por una parte, volver a recordar que a nosotras, como ya dijimos, nos preocupa muchísimo todo esto que va a pasar con Subilletas, ¿no?, y con
y añadimos también en las otras zonas donde también se van a hacer ciertas, por ejemplo en Arenáspido también se van a eliminar ciertas viviendas en zona inundable, pero queremos matizar que esa preocupación pasa porque creemos que se debe consultar, ¿no? Y hablar apropiadamente con los vecinos y vecinas, porque creemos que nosotras, por lo menos desde Elkarrekin Getxo, tampoco podemos decir que tenemos la opinión, ¿no?, unánime de que quieren hacer los vecinos y vecinas. Entendemos que habrán opiniones diversas de gente que querrá que la recoloquen, de gente que no, pero por eso insistimos en una moción que no fue nuestra, sino que fue de H. Bildu, que se habló en el Pleno, a la que nos sumamos también con enmienda para esa consulta necesaria para los vecinos y vecinas. Entonces, esto simplemente dejarlo claro, porque no voy a preguntar más sobre el realojo y tal, porque eso ya no lo hablasteis en las reuniones del equipo redactor. Entonces, no voy a entrar básicamente ahí. Sí es verdad que tenemos unas dudas un poco más concretas, por ejemplo, que tiene que ver con la vivienda de alquiler protegido. Ahorita nos hablaron de un porcentaje del 67.12 de vivienda pública dentro del plan, pero nosotros sí tenemos una preocupación sobre si se contempla tener una reserva de suelo para vivienda protegida en régimen de alquiler, que como sabéis es lo que defendemos principalmente. Y si esta reserva como tal no está, sí nos gustaría saber por qué no se ha contemplado. Esto nosotros lo preguntamos al equipo redactor ya por escrito y nos dijeron textualmente que era inviable. También queremos saber por qué era inviable. Hago esa primera porque las siguientes no tienen que ver con ese tema. Sí, te respondo también a la de Zubieta y en general también para todos. Ha habido mucha insistencia en general también para otros sectores en que ya se haya consultado a los propietarios, tanto de viviendas como de suelos. La fase en que nos encontramos ahora mismo no es una fase en donde el ayuntamiento, representado e impulsado por el equipo de gobierno, realiza consultas con los propietarios. Nosotros, desde gobierno, hacemos una propuesta de lo que queremos para el municipio. Y le estamos diciendo a los vecinos, a cada uno, al que le afecte, a los de Zubilleta y vecinas, le estamos diciendo a los vecinos y vecinas de Zubilletas, nosotros lo que queremos hacer con vosotros es esto. Y tras la aprobación inicial de este documento es cuando se inician esas consultas y esas conversaciones. Pero en todo caso la transparencia es que nosotros decimos esto es lo que queremos. No vamos a deciros, no, vamos a escuchar primero y luego decimos lo que queremos. No, no. Nosotros claramente esta es nuestra propuesta. Y a partir de ahora nos sentamos a hablar. Porque, claro, ahí vemos a los vecinos de Zubilletas, pero también podrían venir los propietarios de suelos de Andramari y reclamando lo mismo, escucharnos. Claro, ahora se inicia la fase de escuchas. Y es que, y creo que lo he explicado alguna vez, creo que, igual que a veces critico mucho algunas normativas vigentes que impiden muchas cosas, creo que la normativa para el desarrollo de un plan general es una normativa bien pensada. Es decir, la administración propone qué es lo que quiere hacer y luego se abre el periodo donde la ciudadanía alega y donde se producen los intercambios y las conversaciones. Pero de forma transparente, o sea, todo el mundo sabrá si nos hemos reunido con los señores de Zubilletas o no, todo el mundo sabrá si nos hemos reunido con los propietarios de suelos de Andramari o no, todo el mundo sabrá si nos hemos reunido con fulanito que le haya tocado una actuación de dotaciones no sé dónde y le gusta o no le gusta, ¿vale? Entonces, si no nos hemos reunido con nadie, es que a nadie le hemos enseñado este documento, desde el gobierno no le hemos enseñado a nadie este documento solo lo han visto los grupos políticos municipales de la mano del equipo de gobierno, ¿vale? A partir de ahora, claro, ahora se hace público el documento y ahora es cuando la ciudadanía puede venir y decir, oye, pues esto no me gusta, o esto no sé qué, o esto me gustaría que se hiciera así. Esas son las alegaciones. Eso por darte una explicación del motivo por el que todavía no se ha hablado con la ciudadanía en general. Porque durante este proceso, igual que a vosotros os habrán llamado interesados, también al gobierno le llaman promotor y dicen, oye, ¿qué voy a hacer en mi suelo? Y digo, pues te vas a enterar cuando se entere todo el mundo. Y la segunda pregunta, perdona, la tengo apuntada, espera. Vale, sobre vivienda protegida. Sí, sobre vivienda de alquiler protegido. Vale, el suelo, el plan general lo que hace es determinar los suelos que van a ser para cada uno de los tipos de vivienda. Vivienda libre, vivienda tasada y vivienda pública. Y dentro de la vivienda pública se generan diferentes tipos de vivienda, pero no es el plan general el que decide si ese suelo, voy a decirlo un poco a la bestia, ese suelo del ayuntamiento se dedica a vivienda pública en alquiler, vivienda VPO en venta o un alojamiento dotacional. Eso debe ser, para garantizar que el plan es sostenible,
debe hacerse a través de un plan de vivienda. El plan de vivienda es el que tiene que inyectar los recursos para que aquellas actuaciones que por su propia naturaleza son deficitarias dejen de serlo. Entonces, hay una serie de suelos que se ponen a disposición del ayuntamiento, ya sea, bueno, en nuestro caso no tenemos suelo, el suelo que vamos a disponer van a ser los famosos 15%, y sobre los 15% tendremos que decidir, gobierno, oposición, acuerdos, no acuerdos, cómo es el plan de vivienda y cuánto dinero inyectamos y para qué. Porque el plan tiene que ser sostenible por sí mismo, cumpliendo la ley vigente. La ley vigente dice 75% de vivienda en protección, 25% de vivienda libre en suelo urbanizable. Pero dentro de lo que ocurra dentro del suelo de vivienda, del suelo para vivienda en protección, lo tenemos que decidir a través de un plan de vivienda. Por eso te dicen ellos que es inviable, porque ¿cómo se determina el criterio? Si pusiéramos el plan general, no, y además el ayuntamiento pone 30 millones de euros en el plan general, hostia, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, el documento lo que hace es poner suelos a disposición pero los objetivos de cirugía de para qué es cada cosa van a través de otras herramientas. Yo quiero comentar un poco por qué nos preocupa esto, más allá de lo que ya sabemos todas y todas de la necesidad de alquiler para la juventud y todo esto, sino que nos preocupa porque yo creo que también todas y todos sabemos que en las Cortes se está tramitando un documento, un proyecto de ley sobre vivienda que va a exigir un porcentaje, que todavía no sabemos cuál va a ser, evidentemente, de reserva de suelo para vivienda protegida en régimen de alquiler. Entonces, claro, nosotros entendemos que este proyecto que ya se está tramitando en las Cortes, que es una cosa que ya más o menos tiene cierta redacción, lo vamos a tener que cumplir sí o sí. O sea, lo vamos a tener que cumplir a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel municipal, a nivel... O sea, eso nosotros lo entendemos. Entonces, lo que pensamos es que sería interesante poder empezar a incorporar esa visión, ¿no?, de la reserva de suelo por alquiler. Porque además también es una cuestión que por una parte va a llegar desde esa ley de vivienda, pero que por otra parte también la voluntad política de decir que vamos a tener una reserva de suelo en el alquiler social, pues a nosotras, por lo menos, nos parece positivo. Entonces, explico por qué nuestra preocupación por ese punto. También sí quiero agradecer porque la respuesta que nos habéis dado está un poco más aterrizada en este momento, digamos, a lo municipal, que la que nos dio el equipo redactor, que prácticamente nos remitía al gobierno vasco y a la estratosfera. Entonces sí quiero comentar que la respuesta ha sido mejor la de aquí que la que nos dieron el equipo redactor. Sobre lo último que acabas de decir, la comunidad autónoma tiene competencias exclusivas en vivienda. No sé si vamos a tener que cumplir esa ley o no. ¿Vale? Entonces, todos entendemos que sí. Y vosotros entendéis que sí, porque estáis en el gobierno del Estado, y nosotros entendemos aunque que no, porque queremos defender las competencias exclusivas, ¿vale? Quiero decir, ya vendrán los correspondientes obispos a decirnos y obispas a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿eh? Pero en principio una ley de vivienda de carácter estatal a nosotros, que tenemos competencias exclusivas en la Comunidad Autónoma Vasca, no debería afectarnos. Otra cosa es que luego la tramiten, yo qué sé, que no sé de leyes. O sea, lo que sé es que tenemos competencia exclusiva, ¿vale? La siguiente pregunta Sí. Tiene que ver con el patrimonio municipal del suelo. Estamos viendo que se habla en el plan sobre el destino, ¿no?, digamos, en este caso, de la enajenación, bueno, el destino de preferencia. Para nosotros, ese destino de preferencia debería ser vivienda protegida, pero nos da la sensación de que en el plan eso no se toma como prioridad, y nos gustaría, pues, que nos explicarais un poco. A ver, pues nosotros estaremos al corriente de lo que como interpreten la ley nuestros técnicos y técnicas del ayuntamiento. Yo os te puedo dar mi percepción personal. A mí me parece que el patrimonio municipal del suelo tiene que ser utilizado para hacer ciudad, preferiblemente vivienda. Y lo digo, y lo voy a decir porque como soy concejal de deportes lo digo. O sea, pero también para hacer una instalación deportiva, ¿vale? Pero para que no haya dudas, ¿eh? No me voy a meter en otros jaleos. Creo que el PMS debe utilizarse para hacer ciudad, y hacer ciudad también es hacer dotaciones públicas. Te lo preguntamos porque nosotros sí creemos que la prioridad debe ser vivienda. Pero la ley dice prioritariamente, vivienda, pero es que no dice exclusivamente vivienda. Sí, pero nos da la sensación de que prioritariamente se pasa y se habla directamente de conservación, mantenimiento, etcétera. Estamos haciendo preguntas, para poder... Yo te Son preguntas que no he hecho yo te respondo hasta donde sé. Vale.
Y ante esto sí nos gustaría preguntar si existe alguna cuenta de resultados, esto igual es una pregunta casi para la interventora, si existe una cuenta de resultados sobre el PMS de los últimos años, porque realmente como esto no suele venir en presupuestos. Pues es que eso no sale del ámbito. Si queréis, ¿por qué no traéis esa pregunta a la comisión? Vale, pues ¿Vale? la registramos Yo creo a la que comisión porque si nos gustaría... que sean de la comisión. Sí, pero bueno, que pues la trasladamos a la pregunta a la comisión ordinaria y seguimos, nos centramos aquí en el plan, ¿vale? Si es que, claro, en la medida que leemos más, pues encontramos más cosas que nos parece que nos pueden servir para analizar el plan. Y lo del patrimonio municipal del suelo, pues bueno, nos ha empezado a sonar un poco. La siguiente pregunta tiene que ver con viviendas de uso turístico. Entendemos que hay una prohibición, que ya nos hablaron, para la zona del Puerto Viejo, pero nos queda una duda: ¿qué pasa con el resto del municipio? Entendemos que con esto hay mucho lío porque han habido recursos que de momento no se sabe cómo se va a regular, etcétera. Pero sí nos gustaría saber si los pisos turísticos sí están recogidos dentro de nuestra normativa como vivienda o como terciario. Bueno, respondo ya. Como he tenido ese debate también con Miquel fuera de aquí, me lo he mirado, espera que lo busco. A ver, aparte de que en la normativa general existen una serie de artículos, artículo 16, artículo 18, el 25, el 27, existe además, bueno, existe una serie de artículos también. El 141 hace referencia a la zona de Portusarra, donde se prohíbe específicamente, y luego hay otros artículos, una serie de cuadros, artículo 145, donde se regulan los usos también de las viviendas de uso turístico, apartamentos turísticos, y os lo digo para que los miréis, es la sección del 144, pero perdonad, que lo tengo aquí señalado, vale. Son el 143, 144, 145, 46 y 47, ¿vale? Echarles un vistazo y 48, sí, de ahí para adelante hay una serie, habla de cada uno de los suelos de las zonas del municipio y cómo se regulan las BUT y los apartamentos turísticos, ¿vale? Entonces, le echéis un vistazo, si conseguís que presentar una alegación, no lo veis claro, pues, ¿vale? También agradezco la respuesta porque le preguntamos esto al equipo redactor y no nos remitió a esos articulados. Para que le agradezco tan detallado. No, yo lo tengo en la normativa general, Esto se lo pregunté también al equipo redactor. 108, 113, 117 y 118. 103, 108, 113, 117 y 118. Me quedan poquitas. Carolina, vale, Me quedan adelante. poquitas, de verdad. Una tiene que ver con el PEMUS, cómo se ha coordinado el PGU, porque no hemos encontrado un apartado real donde nos digan, bien sea en la memoria o donde corresponda, más allá de citarlo, cómo se plasma y se establece esa coordinación con el PEMUS. Luego, ahorita volvemos a hablar del cohousing, que si sabemos que el PGU habla de otros formatos de vivienda, pero no se cita literalmente al cohousing como tal. Sabemos que habla de otros ámbitos de vivienda, entonces queríamos preguntar por eso. Y por último, ya es una duda un poco más, a ver, que nos ha llegado y la quiero entender, básicamente. En el informe que tenemos aquí para aprobación, que nos habéis presentado, hablan de que en 2015 hubo las reuniones con el Consejo Asesor de Planeación. A nosotros nos ha sorprendido que se reunió en 2015 y que dicho consejo, pues para esta legislatura, a pesar de que existe, no se han nombrado las personas titulares de ese consejo y no se ha reunido durante esta legislatura. Entonces, claro, sí nos sorprende porque entonces entendemos que el documento técnico, que es más cercano al que tenemos ahora que al que se tenía en 2015, tenía que pasar por ese consejo asesor. ¿Me lo podéis explicar un poco? Porque a nosotros aquí sí nos parece que hay una cosa en el reglamento que no terminamos de entender. Preguntas en una, que son las últimas todas juntas. Se me ha olvidado la primera que ¿Dónde está plasmada la coordinación del PEMUS más allá de vale. citarlo? Sí, y pregunté también por el tema de, uy, que se me pasó, el cohousing. Vale.
PEMUS. A ver, el PEMUS, si no me equivoco, de eso se está redactando un PEMUS nuevo Sí, ahora. se está actualizando, Vale, sí. se ha redactado un PEMUS nuevo. Entonces, lo que... El mismo, pero actualizado. Se es está actualizado. actualizando. Sí que se han ido implementando aquellas medidas que nos parecían más oportunas en este momento. Eso no quiere decir que luego el PEMUS no tenga su propio desarrollo, ¿vale? Y cohousing, como he dicho antes, a nosotros la ley nos obliga a determinar suelos para alojamientos dotacionales, pero las parcelas que quedan vacantes, o sea, las parcelas del ayuntamiento pueden ser subastadas para hacer cohousing. Recordemos que el cohousing es, vamos a decirlo, vivienda, alojamientos dotacionales privados. ¿Vale? Otra cosa será cómo vendamos el suelo y en qué condiciones se lo vendamos, pero el cohousing es un alojamiento dotacional privado. Entonces, hay que ser una parcela, sacar la licitación con una serie de condiciones, las que sean, pero no deja de ser una promoción de desarrollo privado, ¿vale? Entonces, no lo hemos incluido pues porque llegará el momento que diríamos, pues esta parcela nos parece interesante para cohousing, o el plan de vivienda, no, mira, esta parcela de aquí decidimos que sea cohousing en estas condiciones, y en estas condiciones, en lugar de venderla por 2 millones, como le ponemos las condiciones más apretadas, la tenemos que vender por 1, por lo tanto, perdemos 1 millón del PMS, ¿no? Y entonces ese millón que perdemos del PMS hay que financiarlo de alguna manera, ¿vale? Por eso no entramos a bajar hasta ahí, hasta el detalle de a qué se dedica cada una de las parcelas. Y la otra te responde. Sí, a ver, en relación con el Consejo Asesor de Planeamiento tenemos un reglamento regulador que lo que hace es indicar cuáles los expedientes en los que interviene el Consejo Asesor, que son los vinculados a modificaciones de la ordenación estructural. Cuando afectamos en la ordenación estructural, como puede ser también esta de la revisión del plan general, más afección a la ordenación estructural que esta no hay. Entonces, ¿qué sucede? Que junto con lo que es el reglamento también tenemos el programa de participación ciudadana vinculado a el proceso de revisión. En ese programa de participación ciudadana están perfectamente señaladas cuáles son las distintas intervenciones del Consejo. Eso que has leído en los antecedentes de diferentes intervenciones responde precisamente a eso. Son las intervenciones que del programa de participación ciudadana de este largo proceso que es el de revisión, todos los momentos de intervención están ahí marcados. En esta legislatura no ha habido ningún momento de intervención del Consejo. Tampoco ha habido expedientes de modificación puntual vinculados a la ordenación estructural que haya habido que llevar al Consejo. ¿Cuándo va a tener que intervenir? Va a intervenir después de la aprobación inicial y en estos momentos estamos renovando todos los cargos porque tienen una duración. Hemos esperado un poco hasta el final para tener el Consejo plenamente en funcionamiento y con una duración, con una garantía de duración más que cubra todo lo que es el proceso de revisión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que junto con lo que son los miembros del Consejo, que son concejales o representantes de lo que viene a ser los grupos políticos, están las asociaciones que tienen que formar parte del Consejo y que responden a diferentes sensibilidades. Pues eso, las asociaciones culturales, las sociales. Estamos en este momento recabando de las diferentes asociaciones propuestas para ir conformando el Consejo, que esperamos cerrarlo este mes y ya arrancar con el Consejo actualizado ya para que pueda entrar en funcionamiento cuando, de conformidad con el programa de participación ciudadana, corresponde intervenir, que es después de la aprobación inicial. No sé si te... A ver, a mí lo que me produce bastante duda, o lo que nos produce a nosotros en nuestro grupo bastante duda, es que nos entendemos que este documento que vamos a llevar a pleno tendría que pasar antes por ese Consejo. Y si estáis diciendo que se va a constituir este mes, quiere decir que este documento va a pasar a pleno antes de que lo vea el Consejo. Es que así está previsto en el programa de participación ciudadana. Ha habido distintas intervenciones del Consejo, todas ellas reguladas en el programa de participación ciudadana, y la intervención que corre, la próxima que está prevista es la que tiene lugar después del acuerdo de aprobación inicial. En el propio reglamento regulador, y bueno, te hablo ya de todos los expedientes, no estrictamente de este, la intervención es respecto del texto que está aprobado inicialmente. Esa es como está regulado. En el programa de participación ciudadana, que está vinculado al proceso de revisión, tenemos esa intervención posterior, pero en todas y cada una de las fases previas ha venido interviniendo. Cuando hemos recogido todos los antecedentes, habrás visto esa del 15, pero hay más intervenciones del Consejo. O sea, en cada una de las fases
Si quieres te voy a pasar el programa de participación ciudadana que incluye un cronograma y ahí tienes bueno, pues todo lo que son las intervenciones, los momentos de intervención del Consejo. A ver, a nosotras nos ha... O sea, lo voy a comentar porque seguramente también lo hablaremos en la próxima comisión, porque entiendo que si queréis que este mes esto tendrá que ir a una comisión también lo del Consejo, porque creo que es la primera noticia que tenemos los grupos de que este Consejo se está conformando para este mes, porque hacemos parte de ese Consejo, por eso me sorprende que nos enteremos a raíz de esta pregunta. A ver, hay unos, como he comentado, hay unos miembros del Consejo que están vinculados a los grupos políticos y luego están los de las asociaciones. Entonces, cada vez que hay una nueva legislatura, los que corresponden a los grupos políticos hay que renovarlos. Los otros tienen sí, se os ha pedido y me habéis contestado, me habéis hecho la propuesta de los miembros que proponéis para el Consejo Asesor. Eso lo tenemos que incorporar, pues al comienzo de la legislatura se os pidió. ¿Por qué no se acabó de conformar el Consejo? Porque está la parte que tiene que ver con las asociaciones y no había en ese momento necesidad de funcionamiento. Lo incorporamos ahora todo y con el Consejo ya renovado, con los cargos ya renovados, será cuando participe, pero porque no le ha correspondido participar hasta ahora, porque ese es el contenido del programa de participación ciudadana, ha detallado los momentos en los que tiene que intervenir. Bueno, cuando nos paséis ese listado, pues lo miraremos de las veces que he intervenido, etcétera, pero es verdad que queremos manifestar que tenemos muchas dudas con este punto. O sea, más que todo porque nosotras interpretábamos que el documento que va a pleno, en este caso estamos hablando de este borrador que estamos trabajando, tendría que pasar por ese Consejo. Y según lo que me están explicando, el Consejo va a ver este documento en el proceso de participación posterior al pleno. Así está. Entonces es verdad que hablaremos pues, también con los asesores legales para ver si esto está dentro del proceso. Porque claro, yo te estoy escuchando ahora y entiendo que me lo estoy diciendo desde toda la noción de legalidad del conocimiento, un conocimiento que yo no tengo y que tendré que preguntar, pero a mí me suena a un poco a paño. O sea, lo tengo que decir así, a paño, lo siento. O sea, lo tengo que comentar así. Te voy, no sé si para tranquilizarte, entiendo que sí, te voy a mandar el programa de participación ciudadana y el reglamento regulador del Consejo. Vale. ¿Te parece? Y cualquier duda nos cuentas. Pero... Sí, y la última duda que tengo en ese tema, insisto, es un tema legal en el que puedo no tener yo ninguna luz y por eso lo he preguntado, y esta pregunta también surgió precisamente a través de una duda legal, que es que, vale, se está constituyendo el Consejo, hay el reglamento, etcétera, pero luego para el tema del trámite del PGU, el documento técnico, teníamos entendido que antes de pleno tenía que pasar por el Consejo. Esa es la duda que tenemos nosotras. No, es justo... Perdona, decidimos antes del Consejo, antes de la aprobación provisional, en todo caso. Estamos en la aprobación inicial. Bueno, vale. Entonces, pasa el documento, vuelvo a decir lo mismo, es que vuelvo a explicar lo mismo de antes. Este es el documento que presenta, en este caso, el equipo de gobierno, que se somete a pleno y que luego se hace público. No se hace público antes a nadie más que no sea corporativo de este ayuntamiento. Que lo vamos a mirar porque tengo dudas. Bien, o sea, bien, tenemos me dudas y lo miraré. dudas Y ya sabéis que si estoy equivocada lo diré, que no tengo ningún problema en ello, pero lo voy a mirar. La participación ¿vale? que se preparó para este proceso en concreto es un documento legal aprobado por el ayuntamiento. Y también os diremos si nos habéis pedido lo de la renovación, porque yo aquí no voy a decir, yo no estaba, o sea que no voy a decir si sí o si no, lo miraremos y lo comentaré. Yo ¿vale? sí. Micrófono, por favor. No, yo lo que digo es que sí hemos solicitado a todas las asociaciones que forman parte del Consejo Asesor, les hemos pedido que nos confirmen si quieren seguir o que en el caso de que no quiera seguir el que está como asociación, o sea, el que está representando la asociación, nos nombren otro, ¿vale? Eso se ha pedido a todas las asociaciones que estaban, por cada uno de los sectores que determina el reglamento que tienen que estar. Te mando todo. Bueno, lo mandas a todos los... Bueno, en mi caso determinar las preguntas. Para que no haya... Carolina, ¿tienes alguna otra pregunta más? No, preguntas como tal no tengo. De esto ya os digo que verificaremos lo de si se nos preguntó, porque yo no lo sé. Vale. Entonces, cuando se verifique, no voy a afirmar nada que no haya verificado. Vale, de acuerdo. Lo diremos, ¿vale? Muy bien. Miquel, Caldera. Adelante. Vale, bueno. Sí, considero que no es el foro para dar nuestra opinión porque hablaremos de ello en el Pleno. Creo que ya saben cuál es nuestra opinión sobre el PGU, el procedimiento y sobre todo lo que se ha hecho, pero lo dejaré para el Pleno. Sí que es cierto que la documentación, en el primer punto de la documentación que hemos recibido,
En la página 25, en conclusiones, concretamente, por saber, no sé si nos hemos enterado bien, pero quisiera matizar algo. Aparece documentación, dice en castellano, y hay 2 puntos en ese apartado que son lo siguiente. Es decir, 2 documentos que todavía se tienen que añadir en la propuesta inicial. Sí, hay uno inicial y otros 2, si no he entendido mal, que son para la aprobación provisional. Estoy hablando de la página 25. Lo que ha leído Miquel es el informe de los servicios técnicos. Ahí, en las conclusiones, lo que aparece es que la documentación se tiene que presentar, no ahora, sino más tarde. Lo que se hace es una especie de refuerzo, sigue en castellano. Por lo tanto, aquí aparece planeamiento territorial, por ejemplo. Hay una justificación ya sobre el tema, pero lo que se pide es un refuerzo, por decirlo de alguna manera, y una lista de las justificaciones realizadas al respecto, para que de alguna manera, de un simple vistazo, haya una lista de todos esos elementos que acabo de mencionar. Y en segundo lugar, lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. Para cuando haya una aprobación provisional, tengamos claro que cumplimos sobradamente los estándares urbanísticos. Hay previsiones de sobra en lo que respecta a lo que pide la ley, pero simplemente podemos decir que se han incluido unos ámbitos que generan de alguna manera estándares que simplemente queríamos que se enumeraran de alguna manera. De acuerdo, con eso entiendo, y la siguiente pregunta estaba relacionada con eso. No sé si está en toda esa información, porque es muchísima información. Se nos dio en agosto, no era fácil leer todo el texto, porque era muy denso, y me gustaría saber si lo que hemos recibido es informes de los servicios técnicos. Tenemos un informe de medio ambiente, también de movilidad. ¿Es eso concretamente lo de los servicios técnicos? Están ahí. Los servicios técnicos han firmado los informes. Aparecen en un lateral las firmas de los servicios técnicos que se han encargado de la redacción de dichos informes. Vale, de acuerdo. Por saber simplemente, ¿existen? Supongo que los técnicos sobre el PGOU tienen que redactar unos informes. Viene el equipo redactor, hace una propuesta, el equipo de gobierno hace otra propuesta, se toma una decisión y, por ejemplo, en lo que se refiere al tema de la vivienda, tendría que haber un informe del arquitecto municipal concreto. O, por ejemplo, no sé, con respecto a medio ambiente, tendría que haber un informe del responsable de medio ambiente, un informe técnico. Es una pregunta, simplemente por saber cuál es el procedimiento. Lo que se pide es un informe de los servicios técnicos. No se precisa. Vale, la ley no precisa ni concreta que eso se tenga que hacer así. Simplemente hay que cumplir unos mínimos y si es así, sale adelante y ya está. Sí, sí. También hay un informe del secretario, etcétera. Siempre hay lío y me gustaría comentar algo. En el PGU se puede leer en el informe justificativo y en otros apartados el tema de la cuantificación de las viviendas y siempre se habla en ese sentido de las DOT, LAG en euskera. Según las DOT, se han hecho los cálculos pertinentes y parece que se cumplen. Pero seguramente ya lo sabrán que en diciembre o en enero, no sé exactamente, el plan parcial de Bilbao Metropolitano fue aprobado. No sé si en diciembre o en enero, se me está mirando con una cara un poco rara, no sé si está incluido en el plan territorial parcial de Bilbao Metropolitano, simplemente por saberlo. Las DOT establecen unas cifras diferentes a Bilbao Metropolitano en lo que se refiere a la cuantificación de las viviendas. No se tienen que cumplir las mismas cifras del plan territorial parcial del Bilbao Metropolitano, no se tienen que cumplir los mismos datos. Estoy hablando de las DOT. Es una pregunta técnica. No sé si las DOT imponen algo sobre el plan metropolitano de Bilbao. Todavía la aprobación no ha sido definitiva con respecto a ese plan de Bilbao Metropolitano. Vale, no es definitivo, pero si se eleva a definitivo, mi pregunta sería la siguiente. Normalmente estamos hablando de un régimen transitorio. Normalmente el plan general
tiene una aprobación provisional y entonces no se tiene que seguir. Es así como se funciona. Vale, si se aprueba provisionalmente no se sigue ese, sino el anterior definitivamente aprobado anteriormente. Sí, normalmente se actúa así. De acuerdo, sí, de acuerdo. Muy bien. Además, ya saben que hay algo más técnico sobre un plano. Hemos tenido dudas sobre un plano más técnico. Creo que registramos una pregunta en algún momento en alguna comisión, concretamente para la Comisión de Territorio, pero estamos aquí y como aquí ha aparecido ese plano, aparecen unas actuaciones, la del Puerto Viejo concretamente y la de la Plaza de la Estación. Nosotros y nosotras llamamos a esa plaza la Plaza del Ajedrez por el mural que había en dicha plaza. Así, tenemos dudas al respecto y sabemos que hay personas que han hecho peticiones al respecto de este tema del nombre de la plaza y no sé si se puede dar una respuesta a este tema, pero sí que quisiéramos saber qué ocurrirá con el mural que hay en la Plaza del Ajedrez o Plaza de la Estación. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en la documentación, en el proyecto aprobado, se habla de la Plaza de la Estación, hay un proyecto para esa plaza concretamente, se ha aprobado dicho proyecto, como ya he dicho, y en toda la documentación del PGOU aparece algo diferente. Y precisamente se habla de un edificio público, la medianera del último edificio. Algo así se dice, aparece un edificio público, pero en la obra que ya está en marcha no aparece dicha edificación, por lo tanto quisiera saber algo al respecto. A ver, lo que tenemos en la Plaza de la Estación, Plaza del Ajedrez, lo que tenemos es la posibilidad de hacer un edificio, un suelo para hacer un edificio público. Nada más, pero que ahora se hagan las obras de urbanización de la plaza no tiene que ver con que se haya decidido, se ha decidido no hacerlo de momento, pero la posibilidad existe ahí, está ahí. Si me preguntas por el mural no está aquí. No sé, si mañana se decide hacer un edificio, pues igual el mural desaparece, lo voy a decir así, claro, pero si no se decide hacer, pues ahí estará. Es que, no sé, es muy especulativo, no sé. Sí, era simplemente por saber, porque entendíamos que se tiene que hacer o ejecutar lo que dice el PGU o que existe la oportunidad. Una vez se aprueba, existe la posibilidad de hacer esa edificación. Y eso me lleva a otra pregunta que no tiene nada que ver con la anterior y ya estoy casi para finalizar. Hemos leído algo sobre el cambio climático, los análisis al respecto, cómo impacta en el PGU y cómo no, cuáles son sus impactos, etcétera. Nos ha parecido, hay mucho que leer, pero nos ha parecido que solo se hace referencia a las nuevas zonas de inundabilidad, 10, 100 y 500 años, pero en cambio no hay ningún análisis, se supone que no tiene que haber, pero parece que no hay ningún tipo de análisis, por ejemplo, sobre muchas zonas verdes que tenemos y qué puede ocurrir si se hacen edificaciones de aquí a 30 años, porque el PGU, supongo, ha hecho un análisis al respecto donde se pretende construir un pueblo adecuado de aquí a 10, 30 años para las personas que aquí viven. Por lo tanto, la pregunta es, a lo mejor no lo hemos encontrado, ¿aparece cuál es el impacto que puede tener en algunas praderas? Y en la calle hablamos de construir más más viviendas. ¿Qué impacto puede tener eso? A veces se hacen parques y se puede hacer como dice la ley, en el porcentaje que establece la ley, por supuesto, en unidades de ejecución se puede hacer, por supuesto, todo como dicta la ley, se pueden mantener algunos prados y zonas verdes, pero nos preocupa, a lo mejor aparece en algún lado, pero nos preocupa ¿cuál es el impacto que pueda tener? Aparte de la inundabilidad en lo que se refiere al cambio climático, quisiéramos saber si hay algo más en lo que se refiere al impacto que puede tener una mayor construcción en nuestro entorno, en el entorno del municipio o en las fronteras del municipio, por decirlo de alguna manera. Cada vez tenemos más viviendas y eso está demostrado. Cuantas más viviendas, mayor es la temperatura en el núcleo del municipio y no sabemos si hay análisis al respecto de este tipo de aspectos. Toda esa información está en el estudio ambiental estratégico, está en el documento del plan, aquí y en el formato digital, está toda la información correspondiente a esas circunstancias. Y para finalizar, no quiero dar mi opinión, como ya he dicho en este foro,
Pero me gustaría comentar una última cosa. Si no me equivoco, ha dicho que en Tosu se va a hacer un estudio acústico del ruido, que se ha decidido hacer un estudio acústico, que hay posibilidad de hacer un estudio del ruido. Un centro polideportivo, una zona para hacer deporte. No sé si lo he entendido bien. No es un estudio acústico. La propuesta es hacer una especie de barrera acústica alrededor del metro, y uno de los elementos que se ha considerado oportuno es establecer las dotaciones públicas, por ejemplo, la instalación deportiva, un espacio para instalación deportiva, otra, yo qué sé, luego lo que se hará. Dotación pública, ¿vale? Para una instalación deportiva. Es que galdera... La pregunta es la siguiente. Analizado el mapa, aparece en la normativa particular, y analizado el mapa, como ya digo, no entendíamos qué era exactamente lo que aparecía en azul en tamaño grande. ¿Ese es el espacio público de dotación pública? En azul son dos sistemas, si no entiendo mal, un sistema general y un sistema local de dotaciones públicas. Vale. ¿No? Sí, así aparece, sí. Vale, de acuerdo. De acuerdo. El sistema local y el sistema general por tema de cómputo de estándares y no ese rollo, pero es lo mismo, ¿eh? A efectos de uso es lo mismo. Es que batzuetan agertzen denez... A veces aparece equipamiento deportivo, y creo que ahí no aparecía, en la leyenda no aparecía, y por eso teníamos dudas al respecto de ese tema concretamente. Nada más, no tengo más preguntas, gracias. Vale, pues es que ricasco. ¿Alguna pregunta más que tengan los miembros de la comisión? Adelante, Gonzalo. Gracias. Más que una pregunta, bueno, nada, un minuto simplemente para justificar nuestro voto. Bueno, la aprobación inicial de un plan general nuevo es un momento muy importante para este ayuntamiento y por extensión para el municipio. Una planificación que tenía que haber llegado hace mucho tiempo y que un gobierno de coalición estable está permitiendo avanzar. En ese sentido, desde el PSE consideramos de suma importancia contar con este instrumento de planificación que nos permita diseñar en todas las variables el Getxo del futuro. Sin embargo, también nos preocupa mucho las necesidades de la ciudadanía en el presente, y, como bien sabe nuestro socio de gobierno, no estamos satisfechos con los servicios que estamos prestando debido a cuestiones de personal, básicamente. Este plan creemos que tiene bondades, y sobre todo por responsabilidad y porque necesitamos contar con un instrumento de planeamiento, vamos a dar en esta ocasión y en este momento un voto favorable, aunque también crítico, para que el dictamen, o mejor dicho, para que quede aprobado el dictamen de la comisión. Confiamos en que en las 2 semanas que restan se solucionen cosas que deberían haberse solucionado mucho antes, y nada más. Gracias. Muy bien, ¿alguna cuestión más? Bueno, pues una vez realizadas las preguntas, finalizadas contestadas, procederemos a la votación de la propuesta. Por favor, votos a favor. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partido Nacionalista Vasco y PSE Euskadiko Ezkerra. votos en contra. Partido Popular, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Por lo tanto, la propuesta sale adelante para elevarla a pleno del mes de septiembre. Finalizado el punto del orden del día 1, continuamos con el punto número 2, que es la presentación del proceso de exposición y participación tras la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo y concreción del plazo para la presentación de alegaciones. Álvaro, por favor, para que presentes. Voy a presentar la persona que nos va a hacer la presentación sobre el proceso de participación es Yone Goite, que es la responsable por parte del equipo redactor de diseñar este proceso y de llevarlo adelante. Entonces, cuando quieras te doy la palabra, Yone, para que... O te la da la presidenta, perdón. No. Necesita... Sí. Hay que esperar un poco que ya está. Falta de... Vale, eskerrik asko Álvaro eta guztioi. Igual, Álvaro, quieres igual presentar... Es hojita y poco donde hemos sintetizado la explicación de las acciones y la descripción de las acciones de participación para esta fase de aprobación inicial. Entonces, yo un poco os las... Sí, así yo creo que bien. Bueno, no sé si veis bien, sino un poco más grande.
Bueno, una vez, eso sí, tal y como ha salido ahora, que ha salido aprobado el documento, se espera que el pleno sea a finales de mes. Vamos a dar unos días para que se publique en el BOP y lo tienes aquí, si prefieres sacar de aquí luego la foto. Yo por más fácil. Entonces, más o menos prevemos arrancar ya la fase de participación ciudadana, tal y como explica el PPC y como marca la ley, del 15 de octubre al 15 de diciembre. Normalmente el plazo de la participación de las aprobaciones iniciales, según la ley del suelo vasca, es de 45 días. En este caso le vamos a dar 2 meses. No sé si para las alegaciones incluso habría algo más, eso es... digamos, se sale de lo que es la participación ciudadana. Entonces, bueno, ha habido una serie de acciones previas. Si quieres mirar aquí mientras... Sí, igual, Álvaro, ponlo un poquito más grande, si no te importa. La luz hace que se... Sí. Sí. Entonces, bueno, comentar que antes de estar con la ciudadanía y con el Consejo Asesor de Planeamiento, que luego hablaremos, está entre las acciones, ha habido 5 reuniones informativas previas, las 3 de enero. Sí. Las 3 de enero, que hubo con el equipo de gobierno, con grupos políticos, con personal técnico municipal, luego la de julio con muchos de vosotros y de vosotras, y la de la semana pasada. Entonces, con esto es a partir del 15 de octubre, arrancamos con la participación ciudadana. Estamos ahora preparando todo el material divulgativo y un poco todo el material para estas acciones que os voy a comentar ahora. Vale, entonces la participación en la fase de aprobación inicial, en las fases en general de los planes generales, como está ya el documento muy avanzado, como habéis visto, es una participación sobre todo informativa, el peso de informar bien, divulgar bien, que cualquier persona guechotarra entienda bien las implicaciones que va a tener el plan en el municipio, es un poco aquí la prioridad. ¿Vale? En la fase de diagnóstico, actuaciones previas, cuando se hizo el primer, los lantales y cuando luego se hizo la fase de avance en 2018, los objetivos eran otros. Ahora es explicar este documento, que es bastante técnico, como veis, para que lo pueda entender cualquier persona. Entonces, conferencias públicas sería la primera, una de las acciones clave. Se prevén 4, tal y como prevé el PPC, el Programa de Participación Ciudadana. Las fechas un poco y lugares son una inicial como general, para todo Guecho en Musiquebarri, el 20 de octubre a las 7, y luego 3, un poco como si estuvisteis en 2018, ¿os acordáis cómo hicimos 3 paralelas en distintas zonas de Guecho? Pues una en la zona de Romo Las Arenas en el RKE, esa está prevista para el 3 de noviembre, otra en Andramari, en el polideportivo, como hicimos la otra vez, está prevista para el 10 de noviembre. La idea es siempre que sean en jueves, un poco los jueves en esas fechas de octubre y noviembre, jueves plan general. Es como, normalmente facilita la participación y la asistencia. Y luego, en lugar de en Villamonte, como hicimos la otra vez, que es verdad que el techo era bajito, no sé si os acordáis que las expos quedaba un poquito justo, hemos optado por Fadura, que además tiene con Thinking Fadura una trayectoria de participación, es un lugar como visible, bastante cercano, y entonces ahí la del 17 de noviembre. Pues tiene un areto majo. Vale. Esas serían las conferencias públicas. Para eso prepararemos una presentación que será relativamente parecida y yo creo que más corta, más sintética, a la que vosotros ya conocéis bastante bien, para que sea más divulgativa, más fácil y más amena, que no es que esta no sea amena, Álvaro, pero está bien, pero hacer un poquito más amena, más directa, donde se explique también, pues dónde están las exposiciones, dónde está la información online, la posibilidad de cita previa, o sea, los diferentes canales de participación, el plazo de alegaciones, y haya un espacio para preguntas. Vale. En paralelo a estas conferencias, en fechas del 15 al 15, o sea, del 15 de octubre al 15 de diciembre, más o menos, porque el 15 es sábado, pues la montaremos el viernes, ajustaremos ahí, pero con esas fechas habrá 3, igual que en el avance, 3 exposiciones paralelas. En Romo, en el Poli de Andramari y en lugar de en Villamonte,
Fadura, que tiene, bueno, pues es mucho tránsito de gente, tiene buen espacio y ahí estarán en el RKE. En 2018 le hicimos abajo porque había el areto aquel para exposiciones y ahora estará en alguna planta superior, bueno, pues porque hay otras actuaciones, está ahora la cafetería. Entonces, ahí la exposición consistirá en un pop-up, un panel de estos grandes de 2 metros de alto por 3 de largo, un panel grande con, la idea es que tenga una foto aérea del municipio con el plano de usos, un poco con las ideas fuertes que habéis visto, que por supuesto bilingüe, que se pueda leer, o sea, que no tenga un tamaño de letra liliputiense, o sea, que podamos, que sea lo más claro y lo más divulgativo posible y que se acompañe, como la otra vez, de 2 roll-ups, uno que explica un poco una introducción general, dónde estamos, ¿no? Lo que antes comentabas tú de, esta es la provisional, es la inicial, bueno, que explique muy bien la escalera de fases que hay, un histórico un poco de lo que se ha hecho, dónde estamos y dónde todavía no estamos, dónde esperamos estar hasta que ya el plan de 2001 ya sea superado por este nuevo plan, que todavía no estamos en ese punto, pero se espera que se esté, espero que a corto plazo. Entonces, bueno, explicar eso en uno de los roll-ups y en el otro, pues veremos un poco un poco más en detalle lo que ocurre en el suelo urbano, en el suelo urbanizable, un poquito más de detalle. Vale, esas exposiciones serán paralelas, es decir, no es una exposición itinerante como se propuso al principio en la licitación, que era que iba a ir cambiando de sitio, sino el cambio que tomamos en el avance, y yo creo que fue bueno, que es que haya 3 en paralelo. Es decir, la de Romo está 2 meses, la de Andramari está otros 2 meses y la de Fadura está los mismos 2 meses, que se pueda ir a una o a otra. Vale, esta exposición también se acompañará, como la vez anterior, de unos folletos. He traído, yo creo que ya los habéis visto, similares. El formato igual será un poco diferente, pero bueno, que venga importante en estos folletos, que objetivo es decir un poco dónde participar. Pues esto mismo, pues igual irá en otro lado, las ideas fuerza, estamos diseñándolos, ¿vale? Y en paralelo, bueno, no, eso lo cuento después, lo del Getxoberri, eso va más al final con el material divulgativo. Vale, luego está el tema digital, el tema web, la página web del APO, pues la tenemos que actualizar, ahí se colgará toda la documentación técnica y sí, eso, se colgará la documentación técnica, pero bueno, como habéis visto que es muy densa, pasadas las charlas informativas se colgará la presentación de las charlas informativas como material divulgativo más extenso y se meterán textos, ¿vale? Estamos ahora redactando un poco los contenidos, por supuesto bilingüe, pero pues para que sean como amenos, bueno, cuáles son las ideas fuerza del plan general, un poco lo que habéis visto en la presentación, pero de manera en prosa un poquito bueno, pues divulgativo y sencillo de entender. Y luego siempre toda la documentación técnica estará también colgada. Además, al igual que hicimos la vez anterior, habrá un servicio de atención a la ciudadanía, unas reuniones individuales pensadas no tanto para la ciudadanía en su globalidad como para quien quiera hacer una alegación, pues no sé, propietarios de suelo en Andramari que se han desclasificado su suelo y quieran ir y hacer una alegación, se me ocurre, o quien fuera a nivel particular, asociativo, pero más orientado a las alegaciones. Entonces ahí se establecerá un sistema de cita previa, de contacto con el ayuntamiento para que estén con el equipo redactor, no tanto con el equipo de participación, porque suelen ser ya consultas más jurídicas, más técnicas, y se habilitará una sala en Fadura para que con un horario concreto se concierten las citas pertinentes. Vale. Luego, al igual que hicimos en el avance, no sé si os acordáis que se mandó desde el ayuntamiento una invitación a los centros educativos del municipio y participaron la Ikastola San Nicolás y luego una de las escuelas públicas, el modelo A, que está en Naiboa, que ahora no recuerdo el nombre, y fui yo allí. Bueno, se invitará a los centros y los centros educativos en Getxo, públicos o concertados, bueno, pues que quieran, se podrá hacer una sesión, pues eso, también divulgativa con la ciudadanía más joven. Un poco para contarles, para trasladarles y bueno, cualquier pregunta que quieran hacer o aportación se hará.
Luego, el tema de las sesiones con la comisión es esta y con el CAP que teníais dudas vosotras, es un poco siguiendo el PPC, se prevén 2 al inicio de la participación y al final para explicar un poco los resultados. Hay un poco, pues estamos a la espera, o sea, no está la fecha puesta porque es un poco que se renueven los cargos, que cuando esté ya el consejo, el consejo ya renovado, pues nos decís y es ir un poco a explicar, pues no será muy diferente de esto, o sea, explicando un poco en qué va a consistir la participación y luego al final, pues un poquito los resultados. Vale, y luego material divulgativo, el folleto que os comentaba, la presentación para las conferencias, que pasadas, mi consejo es la última conferencia, pasadas la última conferencia y ya colgarla online, un poco para evitar que haya alguien que diga, va, yo me lo miro y ya no voy a la conferencia. Siempre es bueno que vayan, pues porque lo van a entender mejor y porque tienen la oportunidad de hacer preguntas. Los paneles de las exposiciones, lo que os he comentado, en principio la idea es hacer un pop-up grande de 2×3 de gran formato y luego 2 de menor formato que lo acompañen. El tema del Getxo Berri, la idea es hacer un suplemento, no sé si os acordáis del de 2018, que era esperamos que al inicio de cuando empiece, pues meter en el Getxo Berri, que tiene, no sé si eran 33.000 ejemplares, está en todos los bares, lo lee mucha gente, entonces meter algo así, bilingüe, bueno, pues que tenga un poco la parte de información, castellano, luego y lo mismo para euskera, y en esta parte, pues en lugar de las alternativas que era en su día para el avance, pues aquí esa imagen, plano de usos con ortofoto, con las 4 ideas fuerza o 5, un poquito explicando, pues de manera muy resumida y muy divulgativa en qué consiste o qué cambios, qué supone para Getxo, para los y las getxoterras el nuevo plan general. Y un histórico de lo que se ha ido haciendo y de lo que queda por hacer. Notas de prensa, textos para redes sociales, ese material gráfico para redes sociales y luego, pues bueno, cartel o carteles según veamos que va haciendo falta, pues eso es un poco. Y luego estaba ahí el cronograma, pero bueno, el cronograma es lo que os he contado, pero es más para interno para nosotras, para ir viendo un poco qué hay que hacer y cuándo, pero las fechas concretas ya las tenéis ahí. Bueno, si no venía ahí arriba, la síntesis de la participación, que es el hacer un análisis y una síntesis de los resultados, que no es la contestación de alegaciones, eso lo hace el equipo redactor una vez terminado el plazo de alegaciones, pero nosotras sí esperamos en enero tener el informe, que si hay que venir aquí como la otra vez a presentarlo venimos, o bueno, lo tendréis y lo suyo es que se haga público. Será bilingüe, por supuesto, y tendrá un resumen ejecutivo al inicio para que tenga una lectura fácil. Y eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Que tengáis? ¿Preguntas? ¿Veis? Venga, Mikel. Entiendo que una vez se apruebe, el 30 de septiembre, es decir, después se publicará en el boletín, después de la aprobación. ¿Ese lunes se publica después del pleno? Por saber, ese mismo lunes, no. Nos han dicho que puede tardar unos 15 días, por eso nos hemos marcado el límite del 15 de octubre. ¿Vale? Si se publica antes, pues mejor. Con ello se abrirá un plazo de alegaciones de 2 meses y medio, ¿es así? Micrófono, por favor. A partir de la publicación del boletín se abre el plazo de alegaciones. Bueno, en la propuesta de acuerdo hemos marcado, a ver, es que precisamente el punto este que estamos ahora debatiendo o tratando tiene 2 apartados, la presentación de Ione y luego pone y concreción del plazo para la presentación de alegaciones. Esa es un poco la parte que tal, en consonancia con el punto anterior, que decíamos que era hasta el 15 de enero, pues es hasta el 15 de enero el plazo de formulación de alegaciones. Otra cosa es que las alegaciones de participación pues estén concentradas en estos 2 meses, como de exposición, de charlas, de tal. Pero las alegaciones hasta el 15 de enero. Son 3 meses aproximadamente. De acuerdo. No sé si en alguna comisión o hace un tiempo ya
udal gobernuak markatzen du, ez? Se habló de que eso lo marca el equipo de gobierno, es su decisión, que sean 3 meses, 6 o 9, es decir, el plazo de alegaciones lo dictamina el equipo de gobierno, ¿es así? Hay un mínimo legal, y a partir de ahí... Bai, minimoa entzun dute, 45 egun. Sí, el mínimo es de 45 días, Hábil o... no sé si son hábiles o naturales. Bai. Micrófono, por favor. Orduan erabaki duzue, 3 hilabete izatea. Se ha decidido que sean 2 meses, 3 meses exactamente, sí, así es. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Del punto, sí. No, la duda más que todo es porque lo he leído ahí. Dice que se puede ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre. Entiendo que hablamos de las exposiciones, ¿no? ¿Y bajo qué criterio se decidiría que se amplía? O porque Pues a mí me parece estupendo que se amplíe, pero bueno, pregunto ¿por qué se definiría que se amplía? Depende de cómo andemos en fadura de espacio, de necesidades y actividades. Como entendemos que hasta el 15 la vida transcurre de forma normal, pero es verdad que llega un periodo vacacional que ya no transcurre de forma normal, pues puede que en fadura la tenemos que quitar. O puede que en Andramari, porque también vienen las épocas de Navidad, con más uso de los chavales y chavalas que vienen a estudiar, tengamos que quitarla. Por eso hemos puesto hasta el día 15, en concreto en estos 2 espacios, ¿vale? Eduardo, adelante. ¿No tendría más sentido que el plazo de alegaciones empezara a contar desde que se acaba el proceso de participación? Es decir, vamos a abrir un plazo de alegaciones cuando la ciudadanía no conoce el proceso porque no se le ha informado. Entonces, si estamos informando hasta el 15 de diciembre, lo normal sería que el proceso de alegaciones empezase a partir de esa fecha, que la gente ya conoce el plan. Si no, es que no lo van a conocer, van a informar de lo que viene en la web. Entonces no tiene mucho sentido que ya estemos abriendo un plazo de alegaciones cuando la gente no va a tener conocimiento de lo que se está hablando. No sé, creo yo, vamos. No sé, son formas, no sé, en principio tenemos la obligación de abrir un trámite de información pública. Dentro de ese trámite de información pública, que como hemos dicho tendría que ser como mínimo de 45 días, pues todo lo que sean acciones pues para dar a conocer el documento y tal, pues se van organizando dentro de ese plazo. Se ha entiendo, vamos, que lo que se ha pretendido es dar a conocer el documento, casi concentrando eso al principio de ese plazo, para luego ya, una vez conocido, ya con todos los elementos, pues que la gente tenga pues el siguiente plazo, digamos, para ir preparando la alegación. Habrá quien desde el primer momento tenga claro qué es la alegación que tiene que formular y no necesite ir a ninguna charla ni nada, pero bueno, en principio los mínimos legales se están cumpliendo sobradamente. No sé, es cuestión de organizarlo de una manera u de otra, pero... ¿Algo más, Eduardo? No. Carolina. Sí, bueno, nos habíais comentado en la reunión del equipo redactor, que evidentemente me imagino que no se llegó a ello, que si teníais algún material no lo ibais a presentar. Entiendo que no se pudo, porque ya lo habríais puesto en la mesa. O sea, que entiendo que no se pudo. Dije que estaba preparando, pero no está. Se ha diseñado y se... Micrófono, por favor. A ver, estamos en ello, Lucía, mi compañera y yo, pero bueno, estamos en ello. Más que todo la pregunta es, y me imagino que ya sabéis a qué va, de que nos llevamos preguntando si se va a hacer una explicación en modo, bien sea lectura fácil, bien sea con todos los dibujos posibles para que la ciudadanía lo pueda entender. ¿Vale? El equipo redactor tuvo ahí un debate entre ellos mismos, porque realmente tampoco le estuvimos contestando, sobre que le parecía que eso no era tratar a la gente sin inteligencia. Yo creo que no es así, yo creo que es todo lo contrario, que es facilitar que todas las personas con diferentes capacidades de comprensión lo puedan ver, porque el que quiere leérselo entera lo descarga y se lo lee. Yo te contesto simplemente luego, queríamos si saber quieres. un poco, manifestar esa preocupación, ¿no? Que sea lo más fácil de entender, Sí. para que la gente pueda participar. O sea, el diseño, un poco también cuando hicimos la del avance, que ahí entrábamos como equipo nuevo y heredábamos un plan anterior que era muy bueno, pero muy complejo, pero siempre en todos los planes generales la parte de participación por lo que apostamos es por diversas lecturas. Entonces, empezó por lo técnico, desde las carpetas, que yo siendo arquitecta me cuesta, desde los tochos, tienen sus resúmenes ejecutivos, que también también son espesitos y tienen poco grafismo, a luego
información más detallada, digamos, los PowerPoints, donde también hay muchas tablas y muchos datos, ¿no? Pero digamos que al contarlo, y aún así cogeremos mucho de esta presentación, porque es verdad que es la que conocéis y está ya trillada, ¿no? O sea, no va a ser algo nuevo que no hayáis visto, pero sí la vamos a tunear para simplificarla más. Habrá cosas que no estarán, porque no estarán, porque es que si no, eso se hace largo, se hace ameno, o sea, más visual. De ahí luego yo creo que lo siguiente serían los paneles de la Expo o lo del Getxoberri, que bueno, pues ya veis, un poco de la vez anterior tampoco tiene tanto texto, pero bueno, tiene algo. Y de ahí iríamos ya a lo que aparece en el folleto un poco, que es la síntesis de la síntesis, ese plano gráfico con las 4 ideas fuerzas de dónde ocurre cada cosa. O sea, vamos a intentar que sea muy visual. Y luego entre medias también estaría en la web estarán colgados los documentos estos para esa lectura, pero también habrá una redacción de bueno, pues un poco las claves, no solo ideas fuerzas, un poquito más detalle, bueno, que haya diferentes lecturas. Cuando hagamos el informe de participación, si os acordáis del de 2018, lo mismo, habrá la parte más extensa de lo que se ha hecho y un poco más larga, y luego una parte de resumen ejecutivo con las claves con unas claves para una lectura fácil, y luego una nota de prensa que es ya el resumen del resumen. O sea, estamos totalmente en esa línea de que Aitzize Felipe y a Mama María puedan entender, o en las sesiones con infancia puedan entenderlo, y lo suelen entender. Eso es nuestra intención. Vale, nada, pues bueno, os agradece la explicación. Si tener en cuenta, bueno, no sé si es una pregunta o para tener en cuenta. Entiendo que como se van a hacer unas exposiciones por barrios o presentaciones por barrios, me imagino que ahí se hará un poco de énfasis, o sea, contará todo lo que pasa en el municipio, pero yo que sé, a la gente que va a estar en Algorta, pues me imagino que se le explicará más los cambios que se van a hacer en Trinitarios y en Subilletas. A la gente que está en Las Arenas entiendo que se le explicará más lo que va a pasar con la plaza, digo yo, o sea, o va a haber alguna diferencia en las exposiciones o todo va a ser igual en todas. Supongo que el equipo redactor... Micrófono, por favor. Sí, que el equipo redactor está también preparando pues dónde estamos, y claro, evidentemente si vamos a Andramari estoy seguro que no podemos pasar de puntillas por una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? Yo iba a añadir que en la fase de avance la presentación era la misma y era más el incidir en determinados puntos. Ahora veremos un poco, sí, añadir algunas diapositivas, pero yo creo que el tema que tenéis en Getxo de hacer municipio y generar cultura de municipio, más allá de que el de Las Arenas, Andramari, como si fuera Sopelana, pues no sé, se supone que es Getxo. Entonces yo creo que habrá unas partes mucho que será común. Y luego se podrá tratar, sobre todo la parte de actuaciones integradas, bueno, pues igual en la de el RKE se incluyen unas y en otro no se explican en Fadura, pero es ahí como consejo, vosotros lideráis el municipio, pero creo que es bueno mantener un poco esa cultura de este plan es para todo el municipio, y aunque vivas en Las Arenas o en Neguri, pues impacta lo que ocurra en... Evitar el comentario que tuvimos en el avance, no sé si Joseba se acuerda de, no, yo soy de Las Arenas, no voy a cruzar las barreras a Romo, no hay barreras desde que, no sé, yo iba a la universidad, que yo vivía en Las Arenas. De todas maneras resulta evidente que aunque hagamos la misma presentación en los 3 sitios, cada uno va a poner el foco en lo suyo, eso es evidente. O sea que el propio debate te va a llevar ahí, pues si nos van a llevar mejor vamos juntos. ¿Alguna cuestión más? Carolina, ¿tienes alguna más? No. Vale. Miquel, creo que tenías, ¿no? Sí. No sé si irá por la misma línea que se acaba de comentar. Nosotros y nosotras recibimos la información y se nos dijo que el plazo de alegaciones sería de unos 6 meses aproximadamente. Ahora se dice que será de 3 meses. No sé si nos hemos dado cuenta, pero estamos hablando constantemente de lo complejo que es leer el texto, las dificultades que hay para que la gente lo comprenda, qué tipo de campañas de comunicación hay que realizar al respecto, que estará la exposición en diferentes espacios, se explicará, habrá grupos de trabajo respondiendo mediante email, por registro y por otros medios. Todo será con lectura fácil, muy visual, y consideramos, o yo creo que esto es así, no es que sea mi opinión, sino que es pura lógica.
vivienda. Yo creo que hay personas, y ya lo hemos visto en el plan, hay personas que tienen su vivienda fuera de ordenamiento y que no saben qué va a pasar con su vivienda. Y ahora verán en su plan que se van a hacer viviendas y no sabrán qué se va a hacer con sus viviendas a partir del PGU. Por lo tanto, para el análisis, para recibir consejos al respecto, recomendaciones y asesoramiento en 2 meses y medio, 3, no es suficiente, teniendo en cuenta que la gente viene de verano. Esto les pillará un poco descolocados. Luego, en Navidad hay vacaciones, etcétera. Por lo tanto, el plazo nos parece bastante restringido, muy limitado en el tiempo. Ella es arquitecta y dice que hay muchos documentos que son difíciles de comprender. Imaginemos lo que le costará a mi padre o a cualquier amigo o amiga. Quisiéramos hacer un ruego, no sé si los demás miembros de la oposición están de acuerdo con nosotros y nosotras, pero quisiéramos que al menos el plazo de alegaciones durara 6 meses o que al menos hubiera un plazo de 6 meses para hacer alegaciones, por pura lógica, porque la lógica nos dice que debería ser así. Suponemos cuál es la razón de establecer un plazo de alegaciones de 3 meses. Entendemos por qué puede ser ese plazo el que se ha determinado, pero me gustaría poner este ruego sobre la mesa a ver si se tiene en cuenta. Vale, Jasota, vaya Eduardo. Se tiene en cuenta, sí, Eduardo. Esa era la misma reivindicación que he hecho al principio, ¿no? En el sentido que se estén explicando y ya tienen el plazo de alegaciones. Por eso, si se acaba el plazo y si suman otros los 45 días a partir de ahí, pues llegaríamos casi hasta marzo, que es la propuesta que haces tú, yo la comparto. Pero yo le quería hacer una pregunta a la que va a llevar el tema de divulgación. Si tenéis previsto hacer una maqueta, que yo creo que es la forma más clara en la que los vecinos entienden cómo va a quedar su municipio. Es decir, en Sorrozarro se hicieron maquetas, tal, lo que sea por zonas, pues maquetas de cómo va a quedar, dónde va a ser el parque, dónde van a ser las casas, qué tipo de casas. Así tenéis en el proceso participativo hacer una maqueta, que es la forma más clara, en plan no lo entiende nadie. La maqueta no está prevista, no estaba ni en la licitación y no está prevista ahora. Yo creo que normalmente, Zorrozarro igual se hizo, pero en el Plan General de Bilbao, ni en el avance ni en la aprobación inicial hubo maquetas. Digo, porque estaba en el equipo de yo. Maquetas sí funcionan muy bien cuando son cosas puntuales, como dices Zorrozarro o en Villairún, por ejemplo, se hizo ahí una maqueta. O sea, cuando es algo muy puntual y digamos poco conflictivo. Aquí, en este tipo de planes generales, el poner sobre una ortofoto los usos y comparar el planeamiento vigente actual que tenéis, cómo cambia. Mucha gente es que ni lo conoce, cómo desclasifica, o sea, los usos con una base de ortofoto es lo que funciona mejor, es lo que en otros municipios se suele hacer. Bueno, a veces se ponen solo planos que efectivamente no se entienden, pero con la orto detrás normalmente la gente entiende, ubicando bien. Tenemos también imágenes de Google Earth que la gente, poniendo los sitios, muchas veces hay que decir, pues esto es tal, se entiende, o sea, la experiencia nuestra es que se entiende bastante bien. Maqueta de todo el municipio para un plan general yo no he visto en los años que llevo, y creo que para un hecho sería, o sea, yo no sé si lo veo, pero bueno, en cualquier caso no estaba previsto y... A ver, una maqueta de cada 3 zonas que se van a llevar ahora es fácil hacerlo, el terreno no es tan grande como para hacerlo. Se van a hacer 3 maquetas, pero bueno, eso no está contratado. Pero, y discrepo contigo en que a la gente no le interesa, personalmente pienso, no le interesa el anterior plan con el nuevo plan. La gente le interesa saber la realidad de Guecho actual con el nuevo Guecho. O sea, no que en el anterior plan estaba todo urbano y ahora, mira qué bien que te vamos a reducir, sino no. Guecho, esto es ahora tal y ahora se va a convertir en esto, una casa, 2 casas, tal. O sea, no la diferencia entre un plan antiguo y el nuevo, sino del Guecho real. Y es difícil, o sea, nosotros que somos concejales y vimos esto, coges el plano y como hay carreteras nuevas, rotondas nuevas, hay gente que no sé si para situarte en el plano, ojito. O sea, y nosotros que estamos en ello, vamos ya con esto punto, pero con las rotondas nuevas, ver en Guecho dónde está la rotonda actual y luego hacer una dibujada nueva, la gente no localizará. O sea, es súper difícil para nosotros. Pues imagínate la ciudadanía, cuando vea el plano no entenderá nada. O sea, es que eso es los planos. Por eso decía que yo creo que la maqueta, yo cuando estuve en las de Zorrozarro veía las casas y se movían y se veía el diseño de Zorrozarro, que ha cambiado mucho, pero lo veías. Y Zorrozarro es una pastilla grande, como puede ser una de estas. No lo sé. Gracias. Vale. ¿Alguna cuestión más? ¿No? ¿Alguna pregunta que tenga el público? Pues si no hay más, damos por finalizado. Hau esan bozkatu behar puntua. ¿Esto no había que votarlo? No es una propuesta.
en este caso. Se ha quedado en el aire, baina yo he hecho un ruego o una petición que el Partido Popular tomamos nota y lo analizaremos, no te puedo decir más de Vale. los 6 meses. ¿Vale? Te puedo dar mi opinión si quieres, ¿Perdona? Disculpa, si la cuestión que se ha resuelto en el tiempo anterior, cuando se ha votado en las posiciones Ah, otra vez. Micrófono, por favor. Entiendo. Está incluida en el punto 1 de la propuesta. Yo sin más, yo personalmente creo que los tres meses son suficientes con las explicaciones que va a haber. Yo doy mi opinión, de verdad. Creo que las cuestiones puntuales de cada interesado, quiero decir, yo si soy interesado en una cuestión concreta no me tengo que leer el plan entero, tengo que buscar dónde está lo que me interesa a mí y leérmelo. Los promotores, los profesionales del urbanismo tendrán profesionales que se leerán el plan entero porque estarán cobrando por ello, ¿no? Pero un particular irá a su y dirá, bueno, pues esto cómo está, y luego buscaré asesoramiento o no. Pero ir a la globalidad cuando a mí me interesa mi actuación de dotación, qué pasa con la actuación integrada, qué pasa por lado de mi casa, qué ocurre yo que tengo una vivienda en un núcleo, en un ámbito urbano de Andramari. Creo que no es necesario, que yo por lo menos si yo fuera uno de los afectados me leería el plan entero para saber qué va a pasar en la casa donde vivo o en la propiedad que tengo. Pues esa es mi opinión, sin más. Bueno, pues es que ricasco guztioi y damos por finalizada la comisión de hoy. Es que ricasco.